todas las personas que están mirando y entrando por YouTube, todos nuestros inscritos, todos nuestros alumnos, toda la gente que con expectativa ha esperado el inicio de esta primera conferencia en la cátedra de YouTube. Vamos a grabarla. Yo estoy grabando Recording in progress. en la computadora. Bien, buenas tardes, un gusto el tenerlos y escucharlos con nosotros esta tarde desde la ciudad de La Paz y con presencia de nuestros amigos que están presentes desde Bogotá en Colombia. Un agradecimiento a la presencia de todos ellos y vamos en primer lugar para empezar a darle la palabra a nuestro rector de la Universidad Mayor de San Andrés, don Óscar Heredia Vargas, para que nos brinde unas palabras al inicio de este trabajo tan importante que va a durar todo el año. Bueno, un placer. Gracias, Julio. Un saludo a Cecilia López, quien nos va a deleitar seguramente con sus palabras, su conocimiento, su experiencia y, lógicamente, su posición. La cátedra rectoral es una cátedra totalmente inclusiva, totalmente de debate, totalmente de confrontación de ideas, porque la confrontación de ideas nos permite generar conocimiento. Y de esta perspectiva, la Universidad Mayor de San Andrés, a partir del rectorado, estamos impulsando el debate democrático, porque nosotros somos parte de la autonomía universitaria, que significa libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad democrática. Y de esa misma manera, nosotros en la universalidad lo que generamos es la confrontación ideológica entre los gremios. Nosotros tenemos docentes, estudiantes, y lógicamente en este momento tenemos a la familia boliviana y seguramente a personalidades y a personas de otros países importantes. Hoy el medio global de la virtualidad nos permite llegar a todo el mundo, así que las palabras de Cecilia López llegarán a todo el mundo y en especial a la familia universitaria, pero fundamentalmente al país, porque lo que se trata es que a partir de la cátedra rectoral nosotros generemos una conciencia cívica, una conciencia democrática, una conciencia del conocimiento, pero una conciencia del debate honesto, transparente, constructivo, y de esa manera la Universidad Mayor de San Andrés le da la bienvenida a Cecilia. Es la primera exposición internacional y nosotros estamos contentos y felices de que personalidades de diferentes países puedan expresar sus ideas y también nos abran la ventana de nuestro propio pensamiento, pero al mismo tiempo se lleven algún conocimiento nuestro, porque las experiencias que tenemos en un país son diferentes a las experiencias de otro país, porque el escenario, el contexto, la posición ideológica de los gobiernos y la construcción del propio Estado es diferente. Sin embargo, la democracia para todos es la misma. Y el civismo también. Nosotros creemos que desde esa perspectiva, la cátedra rectoral Nelson Mandela cumple con nuestro pueblo y los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Cecilia, y felicidades a todos los participantes de este inmenso trabajo que es la cátedra rectoral Nelson Mandela. La democracia está primero, el civismo está primero, el compromiso con el Estado y el pueblo boliviano está primero. Muchas gracias, un abrazo fraternal. Muchas gracias a ti, rector, muy amable por tus palabras, y a todos los que están entrando y viendo este mensaje de este programa que estamos iniciando desde YouTube. Un abrazo fraterno. Hoy día estamos iniciando el trabajo. Son 58 conferencias que tenemos programadas para este año. La cátedra Nelson Mandela es un servicio a la comunidad, a la ciudadanía, un servicio de formación en conciencia cívica y política sobre temas y asuntos democráticos. El día de hoy tenemos a Cecilia López desde Bogotá. Cecilia, buenas tardes, bienvenidas. Gracias por tu tiempo, gracias por lo que nos vas a contar hoy y por lo que vamos a aprender y a discutir con tu intervención. Cecilia López es una profesional de alto nivel y una política colombiana que ha sido senadora, ha sido ministra, ha sido consultora del BID, del Banco Mundial,
y dirige hoy una organización, una ONG, con la que tenemos el gusto de hablar. El tema central de hoy, nuestro primer tema es ¿qué es la política? Tenemos en América Latina y desde luego en Bolivia una pregunta, porque todos hablamos de la política y hablamos a veces mal de la política. Y nuestra idea es poder discutir hoy de qué se trata esta cosa tan rara de la que todo el mundo habla, pero que no todo el mundo entiende bien. ¿Qué es la política? Cecilia López, bienvenida, buenas tardes desde Bogotá. Bueno, en primer lugar, me siento absolutamente honrada de ser la primera participante de la cátedra Nelson Mandela de la universidad tan reconocida como es la Universidad Mayor de San Andrés. Creo que es un reto inmenso hablarle a ustedes, a quienes nos escuchen en América Latina. Señor rector, muy amable por sus palabras. Lo mismo a todos ustedes que han tenido la gentileza de pensar en mi nombre. Bueno, quiero decirles para empezar a contestar esta pregunta, ¿qué es la política? Creo que de todas las definiciones que hay sobre la política, y tiene razón, es el tema, Julio, que más se ataca en este momento, creo que en el mundo, pero en América Latina también. La mejor definición que he visto, y realmente créanme que no he podido saber quién lo dijo, obviamente no fui yo, pero me parece que es la mejor definición que dice que la política es ese escenario natural donde se resuelven de manera pacífica las contradicciones propias de una sociedad. Esa definición me parece que reconoce varias cosas. En primer lugar, que es normal que en un país, en una sociedad, haya contradicciones, haya visiones distintas de la realidad y del futuro, inclusive del pasado, que el pasado no se interpreta igual, por lo tanto el futuro no se entiende igual y no se proyecta igual. Y esas diferencias deben enriquecer un futuro del mundo y de la sociedad y de un país, pero siempre y cuando se logren debatir en un medio pacífico. Entonces, primer punto, repito, es reconocer que es sano que haya distintas posturas. Perdón, alguien está abriendo un micrófono. Sí, es sano que haya distintas posturas, pero el otro elemento que me parece básico es que se haga en paz. Es decir, y lo digo como colombiana, nosotros que sabemos lo que es no tener paz, ¿sí? Y muchos países de América Latina lo viven de distinta manera. Pensar que sí pueden conciliarse esas distintas posiciones en paz es ese elemento que se nos ha olvidado de la política. Pero pensándolo bien, hay una manera de ver la política que me parece que se nos ha perdido en medio de tantas dificultades que tenemos en América Latina. Hoy veía las cifras últimas de la CEPAL y son demoledoras. Es decir, es difícil estar tranquilo en un país, primero que recibió el golpe más duro de la pandemia de todas las regiones y que las cifras son bastante pesimistas, ¿sí? Entonces, en ese contexto hay una frase de Barack Obama escrita en uno de sus libros que me parece que nos ayuda a esta reivindicación de lo que debe ser la política. Me perdonan, pero hay alguien que tiene un micrófono abierto. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Me perdono, pero es que se distrae uno. Muy bien. Esa definición de Barack Obama es que la política es la más noble de todas las profesiones. Esto nos puede parecer un contrasentido en una región en donde es una práctica común y con razón de atacar la política. Entonces, repito, partamos de que aceptamos de que es el escenario natural para resolver nuestras contradicciones. Y eso parte de un hecho clave, que son los partidos, al tema que me quiero referir después. Pero, ¿qué nos pasa en América Latina antes de que lleguemos a los partidos? América Latina da ese paso fundamental de entrar a la democracia de una manera masiva, digámoslo así. Claro que hay excepciones, sin duda tenemos problemas en países que no pueden calificarse fácilmente como la democracia que los latinoamericanos queremos.
Pero hubo un esfuerzo tan grande después de las dictaduras que se llenó un poco el mundo de optimismo sobre América Latina. Muy bien, ¿qué ha pasado? Pues sí, sin duda hemos tenido avances, yo no digo que no. América Latina tampoco es que esté estancada, pero no vamos por la ruta que es. Y la pregunta es hasta dónde la política tiene una responsabilidad, hasta dónde el no interpretar lo que debe ser realmente el ejercicio de estos derechos ciudadanos puede explicar que América Latina, por ejemplo, sea la región más golpeada por la pandemia, donde se recrudecieron los problemas que teníamos antes de desigualdad, esto de seguir siendo la región más desigual que nos compite África, pero seguimos siendo, es una vergüenza para nosotros. Y aquí quisiera entrar a algo que es imprescindible cuando uno habla de la política y es la democracia. ¿Qué nos pasa realmente después de que hemos hecho este avance de reconocer que ese es el sistema que queremos? Cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿qué está pasando con la democracia? ¿Qué está pasando con esta crisis que uno siente en el manejo de la política? ¿Por qué llegan a la política personas que pierden la noción de que tienen esa profunda responsabilidad de conciliar, de ayudar a entender cómo se construye el norte de las sociedades, cómo se logra sacar a esta América Latina de esta desigualdad que tanto nos duele? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que ese crecimiento económico sí realmente se distribuya? ¿Sí? ¿Qué es, dónde está el problema? Y yo quisiera plantear, y obviamente así hable de política, tengo un sesgo terrible como economista. Y es que aquí, en mi opinión, hay algo que ha afectado muchísimo la política y que finalmente termina en debilitar ese concepto de democracia que quisiéramos que fuera una realidad. Y es que se ha perdido en muchos sectores esa diferencia entre lo privado y lo público. Pero una frase sencilla que se nos olvida es que lo público es lo público y lo privado es lo privado. Pero resulta que ahora eso se ha confundido. Y aquí quisiera hablar de algo que me parece que es imprescindible cuando uno quiere hablar de cuál es la ruta, el papel que debe jugar la política, y es qué ha pasado con nuestras élites, qué ha pasado con las élites, y obviamente miro mi país, pero también miro otras élites. Se ha dado, y no es un fenómeno exclusivo de América Latina, pero aquí parecería que fuera más grave. Perder esta noción de que hay que separar lo público de lo privado. ¿Y qué ha pasado? Que lo privado ha encontrado en su vínculo con lo público no el bienestar y el norte de la sociedad, sino capitalizar los negocios. Es decir, el negocio más rentable, y creo que esto es un fenómeno que lo han analizado muchos escritores sobre este tema, es que el mejor negocio de muchas élites económicas, la mejor inversión ha sido supuestamente apoyar la política y apoyar el Estado. Pero el apoyo a la política no siempre ha sido con miras a buscar lo que la política es, lo que es encontrar el norte, sumar voluntades, encontrar la manera de que esas diferencias propias se resuelvan, sino que se ha encontrado la manera de que apoyando la política se fortalecen intereses particulares. Esta confusión entre lo público y lo privado le ha hecho un daño a la democracia muy grande. Y hoy que está en debate todo lo que significa el capitalismo del siglo XXI, hoy que se cuestiona un modelo económico que ha permitido, sí, sin duda, crecimiento de muchos países, pero también ha llegado a unos niveles de concentración de esa riqueza que hoy son impensables. Es decir, no lo pensamos que llegáramos a ese nivel. Pero eso se produce mucho de esta diferenciación que se perdió entre dónde está el interés general de la sociedad, qué es lo que debe buscar en lo público, y dónde se combina de una manera sana con la entrada tan masiva al poder público, al poder político, del poder económico. Obviamente que necesitamos el poder económico, sino a quién le cobramos impuestos, sino a dónde logramos
esos sectores pujantes, etc. Pero resulta que al perder la noción de lo privado, perdón, de la diferencia entre lo privado y lo público, se ha enredado en la política el objetivo final, que además de conciliar posiciones distintas, debe buscar el bienestar de la sociedad. Y eso se le ha perdido a muchos actores. Yo soy profesora de economía y se lo digo a mis alumnos. Los esfuerzos no pueden ser solamente que crezca el PIB, que no haya inflación, que hoy nos está abrumando, que se reduzcan los déficits, que exportemos más de lo que importamos. Sí, eso es muy importante, pero al final, la meta final tiene que ser la gente, y más en una región como la nuestra. Entonces, la política se ha visto, y eso incide sobre la democracia, se ha visto afectada por este punto que yo quisiera que ustedes en la academia me ayudaran a entender, le ayudaran a entender a mucha gente. Primero, si estoy equivocada, si no se ha perdido, como yo veo, esta separación necesaria, esta visión mucho más generosa de lo que debe ser el contacto entre lo público y lo privado, sin confundirlo, sin volver la rentabilidad la gran obsesión y olvidarse de los derechos humanos, olvidarse de la paz, olvidarse de la transparencia, porque hasta dónde está pérdida de separar lo público y lo privado, que ha impregnado a la política, que ha impregnado la actividad productiva, es el fondo de la corrupción, que es una amenaza terrible para la política y es una realidad que nos tiene debilitado el ejercicio de la política y que tiene el tema de la democracia, ¿sí?, en jaque. Cuando uno se pregunta qué tanto puede sostener un sistema democrático cuando hay tanta gente que ve que se concentra ilegalmente, ¿sí?, el producto de una dinámica económica. Muy bien. Entonces, en ese contexto, ¿qué pasa con los partidos? Pues miren, si hay algo que la democracia necesita y la política necesita precisamente para lograr esos objetivos de conciliar, de encontrar nortes comunes, de buscar formas pacíficas de enrutar una sociedad, son los partidos. Sin partidos, ¿cómo se organiza la sociedad? Y aquí déjenme hacer una nota sobre lo que pasa en Colombia. Estamos en plena campaña presidencial. Los candidatos, con excepción de los de izquierda, de Petro, no hay partidos, no son apoyados por los partidos. Se crearon las coaliciones. ¿Ustedes creen que las coaliciones reemplazan a los partidos? No. Esas coaliciones se han vuelto un desastre. Las coaliciones de derecha, las coaliciones de izquierda, las de centro izquierda, y eso termina en una combinación de gente que no tiene el concepto que debe unir a un partido. Democracia sin partidos es imposible. Es imposible porque los partidos son los únicos que canalizan estas visiones distintas que debe conciliar la política cuando se entiende como tal. Pero si los partidos se diluyen, si los partidos pierden su norte, si el interés económico prima a los partidos, si la política se vuelve un negocio, ¿sí?, en donde no solamente se busca el poder político, que es válido, para eso es la política, sino que se busca también el poder económico, ahí los partidos se diluyen. ¿Qué tanto puede avanzar una democracia sin partidos? ¿Qué tanto se ejerce realmente la política si no hay unos grupos específicos que consoliden unos ideales, unos objetivos, una manera de ver el mundo, una manera de ver el país, una manera de establecer prioridades? En una sociedad como la latinoamericana, donde estamos llenos de retos por resolver, donde tenemos grandes brechas que no se justifican en una región de ingreso medio, no se justifica. ¿Cómo vamos a encontrar las vías de común acuerdo? ¿Cómo vamos a lograr ese debate sobre las distintas visiones que deben representar los partidos? Para que en el debate de los partidos se escoja aquellas personas que van a ocupar el poder político y que tienen que reemplazarse porque así es la democracia. ¿Cómo lo vamos a hacer sin partidos?
Y si ustedes me preguntan a mí, y de pronto estoy demasiado influenciada por lo que pasa en mi país, este ejemplo que está viviendo Colombia, que se supone que es una de las democracias más antiguas de América Latina, estamos temblando mucho de qué está pasando con la democracia, porque en la elección presidencial, con excepción de la izquierda, ¿sí? No tenemos partidos. Los otros partidos se han diluido y ¿sabe qué pasa cuando se diluyen los partidos? Surgen, ustedes lo saben, los caudillismos. Y América Latina sabe lo que le pasa cuando no tiene partidos sino caudillos. Pero en el caso de Colombia, ni siquiera caudillos con excepción de la izquierda. Hace poco en una entrevista me decían, pero usted se volvió petrista. Yo decía, es que no, yo no soy petrista, yo soy realista. El único partido que hay en este momento en el debate claro es el partido de izquierda. Y el único candidato que lleva años pensando el país, porque eso es lo que tienen que hacer los candidatos, pensar el país. Esto no puede ser que los distintos precandidatos y candidatos salgan con ideas. Entonces, la corrupción, dice el uno, la educación, dice el otro, la salud, dice el otro, el medio ambiente. Eso no es una propuesta de país. ¿Y quién garantiza que el debate se dé sobre propuestas de país? Los partidos. Si los partidos no logran construir con sus líderes y con sus bases, porque un partido sin bases tampoco es partido, no logran construir una propuesta de país que pasa por un análisis del país, por un pensar el país. Es imposible que se construya un norte claro y alternativas claras. Vuelvo al caso de Colombia porque creo que es muy interesante. Frente a la propuesta de Petro, que es de país, con cosas que algunos no estamos de acuerdo, con otras cosas que sí estamos de acuerdo, resulta que el debate es muy pobre porque nadie más tiene propuesta de país, porque no hay partidos. ¿Qué hace el Partido Liberal del cual yo fui parte y renuncié? He renunciado como 3 veces, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la propuesta del Partido Liberal, el gran defensor de los derechos, el gran defensor del progreso, pero con distribución? No está. ¿Dónde está la propuesta del Partido Conservador, donde se supone que el mercado, que el trickle-down effect, el que sabemos que sí es importante construir riqueza, que eso le baja a los pobres? En fin, esa es una manera de verlo. ¿Dónde está el centro, que nadie sabe muy bien qué es? Porque no hay partidos. Entonces yo creo que la reflexión que a mí me parece fundamental en América Latina en un momento crítico es qué vamos a hacer en primer lugar con la política, cómo revalorizamos esta profesión, repito, que dice Obama es la más noble de todas las profesiones, a la que debe llegar la gente más generosa, porque yo siempre le digo a mis alumnos, si ustedes quieren hacer dinero, váyanse para el sector privado, pero si ustedes tienen una vocación de servicio, quédense en el sector público, pero no vayan a hacer dinero en el sector público, que es lo que estamos viendo que está pasando. Entonces, creo que en ese afán de que volvamos a reivindicar la política, el paso siguiente es, primero, tenemos que hacer un planteamiento novedoso otra vez de recuperar que la democracia sí es lo mejor que tenemos. ¿Sí? Pero que para que esa democracia funcione, la política tiene que volver a ser la vía. Y para que la vía funcione necesitamos partidos. Miren, a mí el caso de Chile me parece muy interesante. Chile ha logrado mantener de alguna manera, ahora se le enredaron un poco, pero fíjense qué pasó allí. Sale la izquierda, una izquierda renovada, sin duda, pero finalmente, y revivió una derecha también muy dura. ¿Cómo se resolvió esto? Cuando entra Ricardo Lagos, no como Ricardo Lagos, entra como el partido de la concertación, como lo que hicieron en una izquierda moderna, una izquierda equilibrada, y ¿qué hizo? Generosamente se olvidó de todo el ataque de la izquierda y dijo, este es el momento de apoyar al presidente que va a salir, al presidente que debe salir, el que tiene la propuesta que más se adecua. Y Boric tuvo la generosidad de escuchar eso, pero detrás de esto había partidos, ¿sí? En este momento eso es vital y veremos en Chile una izquierda que va a ser un modelo, yo creo.
Así en Colombia están en pánico esta derecha dura de este país, que creo que se reproduce en muchas derechas de América Latina. Va a haber allí una vía que les pareció a muchos sectores muy duros en esta crítica a la izquierda, en mirar a Venezuela como si fuera la última alternativa, etcétera. Esa mirada que está dando Chile va a ser muy refrescante para toda la región. Pero entonces uno se pregunta, muy bien, ¿qué hacemos cómo renovamos los partidos? Y repito, los renovamos primero volviendo a discutir la necesidad de la política. La política es fundamental, sino cómo construimos propuestas de país. Y eso es lo que permite darles un norte. Ahora, ¿qué hacemos? Que creo que era una de las preguntas que ustedes hacíamos. ¿Cuál debe ser el rol de los partidos? Yo creo que el rol no ha cambiado. Los partidos son los instrumentos que fortalecen la democracia porque permiten aglutinar las distintas visiones y para mí en este momento lo estoy sintiendo personalmente, son los que permiten propuestas de país y no caudillismo. ¿Pero qué está impidiendo esto? Yo soy una gran crítica de las élites económicas de América Latina. Yo creo que la desigualdad y la crisis en muchas partes de esta democracia que se ha debilitado, el dilema que tenemos frente a una corrupción que irrumpe todos los espacios, ahí tienen mucho que ver las élites. Y yo creo que aquí, y déjenme referirme específicamente al tema de la academia. Yo creo que la academia, yo no sé si en el mundo, pero en América Latina, tiene nuevos desafíos. Yo creo que la academia, y yo fui parte de esa academia de los 70, que nos graduamos en esa década, donde nos pusieron una vacuna contra la política. Porque surgió entonces que mejor que los políticos éramos los tecnócratas. Entonces, nosotros los tecnócratas despreciamos a la política, ¿sí? Y resulta que empezamos a tener un auge impresionante en América Latina. Entramos y salimos por el Banco Mundial, por el BID, y terminamos en los ministerios de Hacienda, en Planeación Nacional, manejando estas sociedades. Pero ¿qué ha pasado? ¿Pudo la tecnocracia sustituir la política en el buen sentido? No. ¿Qué une hoy en día a la política con la tecnocracia? Que ambos hemos fracasado. Cuando yo digo eso en Colombia, la ortodoxia económica rechaza esa idea, pero es verdad. Es verdad. Miren los retos que hoy tiene América Latina. Y tenemos gente supremamente valiosa en la región. Pero ¿qué pasó? Que hemos perdido la capacidad crítica y hemos perdido el norte de ver que esto se apunta de manejar algo distinto a lo que son los grandes proyectos de país y hemos despreciado los partidos. Y ahí la academia también se aisló. Y lo digo por economía. No, nosotros somos puros. Allá los políticos que son los malos. Mire el resultado. Mire, si la política no funciona, no importa lo que hagamos en otras áreas, tampoco funcionan finalmente, porque se crea toda esta falta de visión de proyecto nacional, de proyecto regional, de los grandes objetivos. Y allí las élites, muchas de ellas formadas en universidades muy valiosas, tienen que jugar un papel distinto. Tenemos que volver a separar lo público de lo privado sin dejar de reconocer que ambos son fundamentales. Escuchaba que un país que no quiero mencionar de América Latina ha logrado que los ricos se vayan para otro país. Eso es malo. Eso tampoco puede ser. Lo que necesitamos son unas nuevas generaciones de gente que construya riqueza, pero de gente que maneje los derechos y los norte de una sociedad. Entonces me parece que toda esta discusión yo la quisiera poner en el momento en que estamos. América Latina tiene hoy por fin que encontrar una ruta distinta. Sí, lo que hicimos en la época cepalina del modelo de sustitución de importaciones se agotó, sin duda, y había que cambiar el modelo.
Y hubo una crisis, la crisis de los 80, donde América Latina perdió esa década y se implantó un modelo que resolvía la situación de algunos países y algunos que no tenían esos países lo adoptaron, como fue el caso de Colombia, sin beneficio inventario. Han pasado 3 décadas en donde sin duda ha habido avance. Ha bajado la pobreza, se disciplinó la economía, se frenó esa inflación desbordada que tuvimos y se había bajado la deuda. Y ahí vamos, ¿sí? Sin embargo, las brechas seguían, las brechas de género, que son inmensas en América Latina, en el mundo, pero en América Latina también. Las brechas regionales, todas las brechas, con una situación de mercado laboral que todos conocemos, con una informalidad muy grande, todo lo que sabemos. Pero llega la pandemia. Y la pandemia es un golpe tan duro para América Latina, tan duro, que nos hace repensar qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Pero ustedes saben lo que está pasando, no hay debate, porque no hay partidos, porque no hay política. Hay el negocio del poder. Un negocio del poder donde entra el sector privado con su dinero y donde entra un sector político lleno de vicios y donde la corrupción nos atraviesa. Pero resulta que estos problemas ahí están y se han agravado. Esa inflación que creíamos que estaba controlada, hoy es un fenómeno mundial, pero en América Latina no sabemos qué hacer. Muchos de los países nuestros están importando con tasas de cambio, con dólares desbordados en términos de su precio en la moneda nacional, con unos impactos de inflación muy grandes. ¿Sí? Tenemos millones de personas que bajaron a la pobreza y que no encuentran la manera de salir, y un crecimiento sin empleo. Esos problemas, sin pensar los otros más, como es el posicionamiento de América Latina en el contexto mundial, etcétera, pero solamente mirándonos internamente, ¿qué necesita? ¿Cuáles son los retos inmensos que tenemos? Tenemos que recuperarnos con una agenda distinta y para eso se necesita un diálogo y nada mejor que los partidos políticos para que haya ese diálogo. Nada más, nada legitima más posiciones opuestas que pertenecer a partidos de derecha, de izquierda, de centro. Ese debate lo legitima. Cuando los de derecha salen a decir lo que dicen, cuando el partido de derecha sale a decir eso, tiene un bagaje histórico, cosas que mostrar, tiene legitimidad. Lo mismo pasa con los otros partidos. Pero si en este momento que necesitamos encontrar fórmulas de salir adelante, de cerrar brechas, de fortalecer la democracia, ¿sí? No tenemos esta posibilidad de estos nichos importantes que aglutinen distintas visiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con caudillos? No vamos a entrar en ejemplos, pero los conocemos. Los caudillos terminan aislados de la realidad. Y esa no es la solución para la democracia ni para el futuro de nuestra región y de nuestros países. De tal manera que el reto que hoy tenemos tiene que ser un reto que se aboque desde distintas partes. Y aquí, por eso me complace mucho que esta universidad haga estos debates, porque a la academia le tocó jugar un papel distinto. La academia tiene que entrar mucho más, como lo están haciendo ustedes, en ese debate sobre las grandes propuestas, las grandes ideas y los grandes cuestionamientos. ¿Quién tiene más legitimidad para hacer cuestionamientos si no es la academia? Ahí está la inteligencia de los países. Y no se trata solamente de formar generaciones, no, se trata de pensamiento. América Latina necesita pensarse a sí misma. Y en ese pensarse a sí misma, claro, los partidos son claves por todo lo que he dicho, pero también la academia. Yo insisto que aquí, por ejemplo, en el caso de Colombia, donde no tenemos sino la propuesta de izquierda y nadie la debate porque no tiene otras propuestas de la misma dimensión, debería ser la academia la que salga a hacer propuestas. Yo soy parte de la Academia Económica, de la Academia de los Economistas en Colombia, y no he logrado juntar a los que piensan de una manera con los que piensan de otra. No, no había forma. Y yo creo que en la universidad ese pluralismo de ideas sí se da. Y ahí enseñarle a los muchachos que la política sí es importante. Hemos perdido generaciones
en donde vieron la política como algo muy malo con razón. Pero miren los movimientos sociales que ha habido en América Latina, llenos de gente joven. Esa es una nueva juventud. Y esa juventud hay que valorizar para esa juventud el rol de la política, el rol obviamente de la democracia y el rol de los partidos. Eso me parece que allí el papel de la universidad es crucial. Es crucial porque son las nuevas generaciones que nos van a empezar a escuchar a todos diciendo, sí, hay muchos vicios en la política, pero la política no es eso. La política es la más noble de todas las profesiones, de todas las líneas de acción que puede tener una sociedad. Y repetirle, en la política se resuelven pasivamente los grandes conflictos normales de una sociedad. Entonces, es en ese contexto donde yo creo que América Latina tiene un gran futuro, porque estamos llenos de gente valiosa. Hemos hecho esfuerzos infinitos en educar a la gente. Inclusive hemos educado a las mujeres de una manera impresionante. Las mujeres latinoamericanas han irrumpido, han hecho cosas fantásticas, se han educado, han manejado el control de la natalidad, han manejado sus cuerpos con todas las dificultades. Pero ¿qué pasa? Hasta ahí llegan. Cuando van al mercado laboral las estrangulan y cuando van a la política, peor. Aquí quiero tomar una frase de Michelle Bachelet que dice que solamente cuando muchas mujeres llegan a la política cambia. Bueno, esta es una oportunidad. Uno no puede llegar a la política como mujer a hacer lo mismo que hizo esa política llena de vicios que ha habido. No porque la hayan hecho los hombres, no, yo no creo en eso, sino porque hubo esa pérdida de esa división entre lo público y lo privado y la política se volvió un negocio. Y el negocio no es solamente para la política, sino el negocio es para los negocios. ¿Cuánto le sacan de jugo estos sectores que invierten en financiar campañas para que después se los devuelvan en contratos? ¿Cuánto de esa corrupción que tanto daño nos está haciendo no obedece a todo eso? Entonces necesitamos refrescar la política. ¿Y cuáles son los nuevos actores? Yo insisto en la academia e insisto en las mujeres. Pero desafortunadamente, muchas de las mujeres que llegan al poder son las herederas de los clanes políticos que han tenido votos mal habidos. Eso es un caso en Colombia. Y esas mujeres que muchas veces no son las que tienen ni la vocación ni el conocimiento para jugar un papel crítico y renovador en la política, le quitan la posibilidad a las mujeres que solo tienen ideas y que no tienen votos. Entonces, dos actores, la academia, las mujeres y esa juventud. Yo creo que esta juventud es distinta. Yo creo que ahí está la esperanza de que América Latina vuelva a valorar la política, vuelva a inyectarle energía a esa democracia que a veces la vemos apagada, y veo que allí está la semilla para conformar esos partidos políticos anquilosados que tenemos en muchos países. La juventud mostró su politización en el buen sentido durante las manifestaciones que se dieron a finales del año, ¿qué? Del 2 años. Y que en Colombia, por ejemplo, están listos para salir a la calle y probablemente en muchos otros países porque tienen conciencia de que si no salen, esos problemas ya los afectan personalmente, en su familia, etc. En esa juventud hay la posibilidad de jugar esa nueva mirada sin la cual América Latina no va a resolver sus problemas en esta época que todavía no es de pospandemia. Todavía estamos en problemas serios de la pandemia. Entonces quiero cerrar diciendo que yo, en medio de la preocupación de estas cifras, acaba de salir, como les digo, el informe de la CEPAL, por Dios, otra vez la desigualdad subiendo, una desigualdad que es muy difícil de entender en unos países de ingreso medio alto y de ingreso medio, en donde algunos de nosotros, de nuestros países, están abrumados con un crecimiento sin empleo, con un descontento social y con una crisis terrible de los partidos. Eso es cierto. Pero ahí surgen, repito, tres actores: la academia, la juventud y las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cecilia, por la rica intervención que has tenido para brindarnos. Es realmente un placer escuchar una reflexión
tan honda, tan profunda alrededor de la política como la que nos has compartido. Es verdad, en América Latina están pasando cosas que tienen que ver con el desgaste de la política y la falta del rol de los partidos. Yo conozco tu país, Colombia, junto con Chile, junto con Uruguay, con sus diferencias desde luego, son países que han tenido una influencia mucho menor de lo que es la cultura del populismo que afecta a países como el mío, como la Argentina, como el Perú, y donde los partidos políticos desde marras atrás son algo así como una bolsa de gatos, donde cabe todo el mundo. No, si yo pudiera contarte, no es mi intención intervenir aquí, yo soy el moderador, pero es impresionante como en mi país han habido partidos que, por ejemplo, cuando estaban en la lucha de género, esto de la disputa del aborto, que si lo legalizamos o no, la mitad de un partido estaba haciendo una marcha por la familia, mientras que la otra mitad del otro lado estaba haciendo una marcha por la legalización del aborto al mismo tiempo y el mismo día. No, el tema de los partidos es algo muy complicado. En mi país, ¿no? La gente se ha acostumbrado a que dentro de un partido hay de todo metido, entonces el rol que cada uno de ellos cumple, que tú lo has encarado con claridad, ¿no? Es algo confuso para la gente que no sabe qué hacer. Bien. Muchas gracias, Cecilia, por ello. Yo voy a dar ahora la palabra a quienes quieren intervenir de esta sesión pequeña. Está Francisco, mi amigo Cuca, no, está Yanis, que son personas que van a dar una conferencia similar a la tuya, Cecilia, y si alguno de ustedes en este momento quiere comentar, pues adelante, solo tiene que desbloquear su micrófono y tomar la palabra. Buenas tardes. Bueno, Muchísimas gracias, Julio y Cecilia, un honor. Muchísimas gracias también por la oportunidad. Creo que mucho de lo que has dicho me ha llegado a lo más profundo del corazón porque yo soy una de esas jóvenes que no confiamos en los partidos políticos y no, mi conocimiento sobre tu país no es extenso, pero en Bolivia uno de los motivos por los que personalmente he perdido mucha confianza es porque siento que en mi generación tenemos una tendencia hacia un liderazgo descentralizado y la estructura de los países en Bolivia tiende a ser bastante jerárquica y estática y hay poco espacio para renovación y hasta inclusive controles internos, cosa que hemos visto lo que ocurrió en las primarias antes de las elecciones del 2019. Básicamente, por ejemplo, por el partido del MAS fueron a votar por un solo candidato. Entonces, esa desconfianza, sobre todo cuando estamos en sociedades como las nuestras, creo que tiene su justificación. Y al mismo tiempo, entiendo muchas de las ideas que has expresado y te quería preguntar, como tu público meta en ese tema específicamente, ¿qué sugieres para quienes estamos enfrentándonos a esto, a sistemas que son bastante verticales, cuando nuestra idea de hacer política es justamente lo contrario? mira, me parece, bueno, mil gracias por tus comentarios. Quiero decirte lo siguiente. Yo no tengo mucha autoridad moral porque he renunciado 3 veces a mi partido. ¿Sí? Eh, Primero renuncié cuando vi que me pusieron el techo de cristal así, pero absoluto, y me sacrificaron por gente que finalmente, por hombres que le fue muy mal, sí, que no tenían el liderazgo. Por eso no tengo mucha autoridad moral y por eso volví a la academia, pero opino sobre política todo el día. Mira, yo tengo una sugerencia. Invadan los partidos. Que las estructuras son obsoletas, totalmente de acuerdo. Pero es que si no hay llámalos como quieran, pero si no hay una manera de aglutinar gente que tiene ideas comunes y que tiene visiones generosas sobre las, digo generosas porque hay que hacer la distinción, no es que esté en contra de que uno quiera hacer dinero, no, lástima que nunca me preocupó mucho, pero de todas maneras
Eso es válido, tan válido como lo otro, pero sí es necesario tener unas estructuras que aglutinen y que legitimen posturas de país. Tómense los partidos. Yo se lo dije muchas veces a las mujeres. Me acuerdo que una vez hubo un seminario en la OEA donde estábamos una cantidad de mujeres de América Latina que habíamos sido precandidatas presidenciales. Sí, de México, de Colombia, y todas llegamos a la conclusión de que nuestro freno fueron los partidos, que si no hubiera habido partidos hubiéramos sido presidentes. Bueno, era una visión simplista, pero eso sí te muestra que hay un rezago de la estructura de los partidos. Están dominados por unas visiones patriarcales, en primer lugar, y de un poder que se contaminó. Yo te lo digo en mi caso en Colombia, contaminado. Contaminado con lo privado, contaminado con el dinero, contaminado con el negocio. Y han perdido su propuesta. La solución es que ustedes se tomen los partidos, que ustedes lleguen a la dirección de los partidos. Pero si no participan, no llegan. Y mientras tanto los partidos ahí siguen. Y a los partidos los financian los gobiernos. Y a los partidos les dan plata cuando la gente vota. No nos digamos mentiras. Entonces, no, partidos no están borrados. Ahí están. Invádanlos. Esa es mi recomendación. Gracias. Francisco había pedido la palabra, ¿sí? ¿Perdón? Sí, adelante, Kiko. Buenas noches, muy honrado de participar en esta conferencia. Yo tengo un comentario. Ya cuando entramos a América Latina, y seguramente también es una idea global a nivel mundial, este tema de que la política se volvió como un negocio y que la democracia representativa está como apagada. Yo digo, sí, la democracia representativa está como apagada, pero la democracia autoritaria que viene con el populismo está muy encendida. Usted mismo ha dicho que el único partido que hay en este momento en Colombia es populista, viene del populismo, es Petro, ¿no? Entonces, yo digo, sí, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. En este momento hay lo que ellos llaman, los populistas, los autoritarismos competitivos. Y según ellos permite funcionar mejor a las economías. Y además, a nivel mundial, hay la idea de que la democracia representativa para estos populistas es muy difícil de manejar. Todo el tema de derechos humanos, del pluralismo, dificultan, según ellos, lo económico y además controlar las oposiciones y demás. Hoy la idea es tener capitalismos, porque ya nadie es socialista, ¿no es cierto? Capitalismos, pero con sistemas autoritarios. La China está dando una línea en esa lógica, ¿no? Es decir, por toda el área política es autoritaria. Hay un solo partido, en fin, si ustedes ven, todos los países que tienden al autoritarismo, que desprecian la democracia representativa y que reivindican una democracia corporativa, una democracia autoritaria, vamos a decir, empezando por Putin, todo el entorno de países, reivindican que es mejor idea tener capitalismos, pero con sistemas autoritarios, con partidos políticos, ¿no es cierto?, populistas, como el de Petro en Colombia, que generen, sí, elecciones, sistemas, pero nada más. Partidos donde el pluralismo está muy limitado, donde los derechos humanos están muy limitados. Y bueno, ellos están planteando un horizonte, no solamente en América Latina, sino también a nivel mundial. Las Naciones Unidas está en crisis. El Consejo de Seguridad está saboteado, como ustedes saben. Hay representantes, enormes cantidades de representantes del populismo. Entonces, y bueno, nadie hace nada seriamente. Es como cuando el Titanic empieza a hundirse y todos parecen los músicos, ¿no es cierto? En ese sentido yo veo con mucha claridad, no estoy muy de acuerdo con usted, que la democracia está apagada. Yo digo, la democracia representativa está apagada.
Mm. pero la democracia autoritaria que el Está populismo dominando. empuja está súper encendida. Y ese es el tema de fondo, a mi entender, de la democracia hoy en día. Y yo quería hacer ese comentario para ver si tiene usted alguna reacción. Gracias. No, mira, Francisco, me parece que has tocado un tema crítico y yo aquí déjame hablar como economista. Yo le echo mucha culpa a esto que está pasando, en donde el éxito económico, entendido como un PIB desbordado, como pasó con China creciendo al 10, 12, cuando uno ve el despegue de China, inclusive en la India, ¿sí? En los países, en ciertos países del Asia, etcétera. Yo creo que aquí ha jugado mucho el modelo económico, esta primacía que se le da a la economía, ¿sí? Y esa subvaluación, perdón, esa evaluación llevada al mínimo de la gente. Eso es básicamente dejar atrás esa gran responsabilidad del Estado, ¿sí? Entonces yo creo que ese modelo económico que hoy está en crisis, por fortuna, ¿sí? Tenemos a Piketty, a Stiglitz, a Krugman, entre muchos otros, que se llama el triunvirato que ataca el capitalismo del siglo XXI. Ese modelo está en crisis, pero no se debate porque tienen el poder, porque ha sido muy funcional para unas élites. Yo vuelvo al tema de las élites. Y yo soy muy crítica de las élites de América Latina. Nosotros nos hemos pasado la vida estudiando a los pobres, ¿sí? Inclusive muchos nos hemos ganado la vida estudiando a los pobres y los pobres siguen pobres, ¿ya? Pero no hemos estudiado el poder, no hemos estudiado cómo se ha acumulado la riqueza, cosa que estos economistas están planteando el tema. Acabo de estar en una conferencia de Piketty que descubrió algunas cosas que a las mujeres nos sorprende. Por fin los economistas están descubriendo que la brecha de género es una limitación al desarrollo, etcétera. Entonces me parece que yo les planteo la pregunta, yo no soy una analista, yo no sé de ciencia política lo suficiente, ustedes saben mucho más que yo de eso, pero hasta dónde esta primacía de un modelo económico, este rol protagónico que se le ha dado tan arrogante a la economía y a los economistas, ha impregnado la idea de lo que debe ser una sociedad. Y como tenemos ejemplos, ¿quién no quiere crecer al 10, 11, 12% como creció China? ¿Sí? ¿Quién no quiere? Cuando nosotros salimos al 3 y al 4 con duras de crecimiento anual con muchas dificultades. Entonces, yo sí creo que volver a sacar, y yo creo que la pandemia ha sido una gran lección porque ha mostrado la debilidad de esto que se creyó que era el paradigma perfecto. Este capitalismo apoyado por lo que tú dices, un autoritarismo, ¿sí? Que es muy funcional a ese tipo de capitalismo, ¿o no? Es muy funcional, pero esto está en crisis. Es que el golpe de la pandemia fue muy duro. Me pregunto si no te estoy dando una respuesta, pero te planteo, ¿no será esta una gran oportunidad para demostrar las debilidades de esa democracia autoritaria, que estoy de acuerdo contigo, tiene mucho más espacio que lo que entendemos otros por democracia? Gracias, Cecilia. Cuca Reyes Villa nos ha pedido la palabra, por favor, adelante. Muchas gracias, Julio, colegas y estimada señora López. Mientras usted nos deleitaba con su exposición, yo le escribí a un paisano suyo que vive aquí en Bolivia. Y me ha pasado un mensaje. Esto es para matizar, no es nada académico, pero es para gozar un poco. He transcrito el mensaje, se lo voy a pasar y después voy a hablar de mi posición. Dice, y no vamos a tomar un aguardientico porque a palo seco es muy frío. Así me lo ha puesto. Me ha dicho que usted sí va a entender el mensaje. Bien, voy a lo nuestro. Voy a lo nuestro. Estamos de acuerdo en que la política tiene que ver con la resolución de conflictos pacíficamente, ¿no? Porque, como podríamos decir, termina la política y comienza la guerra, ¿no? O, como diría von Clausewitz, eh, la guerra es la continuación de la política por otros medios, para matizarlo también. Usted ha hablado muchísimo más sobre los partidos que en abstracto de la política, ¿no? Cuando este tema tiene muchas aristas para decirlas, ¿no? Pero le agradezco por habernos ilustrado a su manera.
Muchísimas gracias. A propósito, yo siempre a mis estudiantes les digo, no tengan miedo del conflicto, ¿no? En democracia el conflicto es natural. Lo que hay que hacer es regularlo, ¿no? Para justamente la resolución pacífica. A ver, les digo, en Corea del Norte, ¿saben si hay algún conflicto? No, porque oficialmente no hay conflicto. Oficialmente en una dictadura no hay conflicto. Todo está bien, entre comillas. Entonces es siempre un mensaje que les doy. Gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias, Puka, por la reflexión y por esto que no hemos entendido nadie aquí en Bolivia. De repente, Cecilia, nos puedes aclarar, saliendo un poco del contexto de la participación académica, qué quiere decir lo que nos ha leído Puka, que tú te has sonreído con ello. No sé, lo que pasa es que estoy un poco sesgada porque últimamente estoy peleando mucho para que los economistas ortodoxos abran el debate y los economistas nos sentemos a asumir la responsabilidad de todo lo que está pasando en Colombia y en América Latina. Y no sé si eso, el mensaje puede ser, esto sin un traguito no pasa, ¿sí? Es decir, eso fue lo que interpreté. O sea, esto es demasiado duro, ¿sí? Es posible. No sé, Puca, ayúdame. Eso fue lo que yo interpreté, que les parece demasiado duro y esto sin algo que suavice no pasa. Pero es la Yo realidad, también entiendo ¿sí? que va por ahí, ¿no? Un guiño de su paisano. El guiño de mi paisano que me conoce y que conoce mi discurso. Pero créanme, eh, yo, yo, yo he hecho una combinación un poquito complicada, que es entre la política y la academia, sí, pero digamos muy en el campo económico, pero a mí he llegado a la conclusión de que la política es mucho más importante que los economistas tradicionales hemos creído sobre lo que nos formaron. Por eso les decía que me parece un pecado que a muchas generaciones nos vacunaron contra la política y entonces llegamos tarde y no llegamos finalmente, porque llegamos tarde además. Pero yo sí creo, o sea, yo siento que hay un hervor y mucho por la juventud y mucho por las mujeres. Pero en eso no nos equivoquemos. Aquí no, y eso es un mensaje para ustedes y yo sé que me estoy pasando de tiempo. Miren, yo le tengo pánico a la moda de la mujer. Entonces, como es la moda, pongamos a una persona, a una mujer que no cumple con ningún requisito en una posición crítica y eso se nos devuelve. Entonces, esas modas no me gustan, pero yo sí creo que es la oportunidad de que las mujeres latinoamericanas que han estudiado de una manera tan impresionante realmente sean capaces de entrar a jugar un poder que es ajeno a nosotras. América Latina está lejos de equiparar a los hombres en el poder político y con esta crisis, ¿por qué nosotras no asumimos esa democracia participativa? Que, como decía mi colega, eso está diluido y está sustituido por esta cosa imperial, autoritaria, que se considera un éxito. Muy bien, muchas gracias, Cecilia, muchas gracias a todos y todas quienes han participado en este encuentro. Hemos sido absolutamente puntuales, estoy impresionado, hemos utilizado exactamente una hora que era lo programado. Este video va a quedar colgado en YouTube y va a quedar permanentemente colgado para todos los alumnos que están trabajando con nosotros en los módulos de la Cátedra Rectoral Nelson Mandela. Quiero agradecer la profundidad y la exquisitez de tus palabras, Cecilia. Creo que el abordaje del tema que nos tocaba hoy ha sido importante, ha sido cuidadoso y entonces nos va a servir a todos y a todas mucho. Un saludo grande a quienes han escuchado esto por YouTube. Vamos a responder con cuidado todas sus preguntas que han estado. Y si alguien más, creo que Erika, de nuestros amigos de Reencontrarnos, que tienen a bien ayudarnos en esto, quiere ayudarme a cerrar este momento, yo abierto a que lo hagan. Si no es así, darles un saludo a todos. Y nos vamos a ver el próximo jueves, nos vamos a encontrar discutiendo sobre este mismo tema, pero ya no en una conferencia, sino en un coloquio y en un debate abierto entre todos quienes quieran participar.